Hay una idea que resulta, si nos paramos a pensarla, pues absolutamente aterradora por lo cotidiana que es. Y es que la vida casi nunca nos avisa cuando estamos haciendo algo por última vez. Mm, ya, totalmente. ¿Es que es así? O sea, imaginemos la última vez que se mantiene una conversación verdaderamente honesta con alguien que, bueno, que poco a poco se va a ir alejando. O la última vez que sales por la puerta de una casa en la que has sido feliz. O yéndonos más atrás en el tiempo, la última vez que alguien te levanta en brazos cuando eres un niño. Claro, es que no hay una alarma. Exacto. No hay una alarma. No hay un cartel luminoso advirtiendo que prestemos atención porque el momento no se va a repetir. Simplemente ocurre. La inercia continúa y es solo mucho tiempo después, con la perspectiva de los años, cuando la memoria nos revela que aquello se acabó para siempre. Es una bofetada de realidad tremenda, ¿eh? Precisamente por su absoluta falta de épica. O sea, nos han educado para pensar que el final de las cosas importantes viene anunciado con truenos, relámpagos o, no sé, con una gran banda sonora de fondo. Como de película de Hollywood, claro. Tal cual. Pero la verdad narrativa de la existencia es que lo que se rompe casi nunca hace ruedo. Es una simple retirada silenciosa. Y fíjate, esa retirada silenciosa es exactamente el núcleo de lo que vamos a analizar hoy. Así es, hoy volvemos a sumergirnos en la obra de Oriol Villarpool, pero vamos a detenernos en esa faceta suya tan particular que hace de la omisión y del silencio sus verdaderas herramientas narrativas. Que no es poco. Nada, poco. Tenemos sobre la mesa su tercer libro de relatos, cuyo título captura perfectamente esta premisa, la traición de las últimas veces. Pero lo verdaderamente revelador para nuestra inmersión profunda de hoy es cruzar esa obra con una reflexión muy íntima que publicó en su propio blog, titulada Cuando nací no sabía qué quería ser de mayor. Es un texto donde, digamos, desarma por completo la figura del escritor distante. Y es vital empezar por ahí, porque Villarpool es un autor que exige que miremos detrás del telón, por así decirlo. O sea, lo que hace tan potente a la traición de las últimas veces no es solo el dolor o la pérdida que retrata, sino la maquinaria emocional del propio autor. Totalmente. En ese texto del blog confiesa que, pasada la cincuentena, o sea, con más de 50 años, sigue sin tener claro qué quiere ser de mayor y, sin embargo, detalla una conexión súper visceral con la escritura, que nos cuenta que comenzó a los 16 años con una máquina de escribir eléctrica. Sí, de hecho describe un proceso que raya casi en lo místico, ¿verdad? Habla de entrar en trances de escritura en los que pueden pasar horas sin que levante la cabeza del teclado. Y lo más fuerte es que los personajes cobran tal nivel de autonomía que cuando deja reposar el texto y lo vuelve a leer al día siguiente, a veces ni siquiera se reconocen en esas palabras. Madre mía. Es como si el texto hubiera sido dictado por otra persona, literalmente. Y fíjate en cómo él mismo se anticipa a la conclusión fácil de quien lo lee. Porque claro, cualquiera que lea esas historias llenas de pérdida silenciosa y dolor cotidiano, podría asumir de buenas a primeras que son pura autobiografía. Que lo ha vivido todo. Exacto, que el autor ha pasado por todas y cada una de esas tragedias domésticas. Pero él lo desmiente categóricamente. Su materia prima no es su propia tragedia personal, sino una capacidad de observación que él mismo diagnostica, ojo a la palabra, como enfermiza. Vale, vamos a desgranar esto un poco porque me parece clave. Sobre esto de la observación enfermiza, me gustaría plantear un matiz. A menudo se romantiza muchísimo la empatía del escritor, ¿no? Imaginándolo como una especie de esponja emocional que va absorbiendo la tragedia ajena. Claro, el típico tópico. Eso es, pero al leer sus propias palabras, parece menos una esponja y más un diapasón. O sea, no es que simplemente absorba el agua de los demás, es que si alguien cerca de él vibra con una frecuencia de dolor o de pérdida, la propia estructura psicológica del autor empieza a vibrar en esa misma frecuencia por pura resonancia física. ¡Wow! Es una imagen buenísima. Y él llega a decir que esa empatía extrema no le es nada beneficiosa, porque le obliga a conectar hasta con absolutos desconocidos en la calle. Si tiramos de ese hilo, cabe preguntarse, ¿es esta resonancia realmente un superpoder literario o es más bien una condena que le empuja a usar la literatura casi como un mecanismo de supervivencia? Pues es una disyuntiva fascinante. Y si observamos el panorama general de su obra y lo cruzamos con sus reflexiones en el blog, resulta evidente que la escritura opera como una válvula de escape. Vamos, que él mismo utiliza el término terapia literalmente. Lo dice así, sí.
Habla de tener textos guardados en carpetas, acumulando polvo durante años, y de cómo el acto de publicarlos es en el fondo una manera de continuar vomitando sus emociones al mundo, para no asfixiarse. Qué fuerte. Y aquí es donde entra esa referencia a Séneca, que él mismo cita en el blog, extraída de la obra Sobre la brevedad de la vida. Uy, esa referencia es crucial para entenderle. Séneca plantea que la mayor parte de la humanidad abandona la vida mientras está, digamos, demasiado ocupada en sus preparativos. O sea, si no hay conciencia del acto de vivir, no es vida, es mero tiempo que transcurre. Villarpool parece usar esa idea como su gran ancla. Así es, totalmente. Y literariamente, fíjate que esa carga insoportable de las emociones ajenas le ha llevado, de forma casi paradójica, a desarrollar un estilo despojado y súper quirúrgico. Al percibir el mundo con tanta intensidad, él comprende que volcarlo todo en el papel de manera cruda, pues aplastaría a quien lee. Sería insoportable, claro. Exacto. Por eso su evolución como escritor es la historia de alguien aprendiendo a contener la respiración. Pues repasemos esa evolución, porque marca exactamente el camino hacia el libro que nos ocupa hoy. Él comenzó con El silencio de los locos, donde admite haber sentido una pulsión desbocada por contar, como una necesidad urgente de expulsar historias. Una avalancha. Eso es. Luego, en La incompatibilidad de las cosas, el enfoque giró un poco hacia la arquitectura, a cómo construir la narrativa para que una historia escondiera otra debajo. Y finalmente desemboca en La traición de las últimas veces, donde el minimalismo se vuelve ya extremo bajo una filosofía creativa muy concreta. Y es que escribir es quitar. Tal cual. El verdadero trabajo, según Villarpool, comienza cuando se apaga ese primer impulso volcánico de vomitar palabras. Es entonces cuando se sienta a eliminar cosas para afinar el peso de cada frase. Y tiene una métrica, bueno, despiadada para saber si un relato está terminado. A ver, Si se puede eliminar una frase, por muy bella o bien construida que esté, y el relato no pierde su tensión estructural, entonces esa frase sobraba. Fuera. bueno, aquí la cosa se pone realmente interesante, y te voy a plantear una objeción. Porque escribir es quitar suena impecable desde un punto de vista teórico. Es casi como la famosa teoría del iceberg de Hemingway, ¿no? Sí, sí, recuerda mucho a eso. Pero en la práctica, si un autor se dedica sistemáticamente a borrar, a no explicar de dónde vienen los personajes o por qué toman decisiones nefastas, se asume un riesgo inmenso. Mi pregunta es, ¿no se bordea la opacidad total? Quiero decir, ¿se podría dejar a quien lee completamente desorientado o muy frustrado ante situaciones que carecen de contexto emocional explícito? A ver, entiendo por qué lo dices. El riesgo de alienar a quien lee está siempre presente, por supuesto. Pero ahí es donde radica la brillantez de su mecanismo narrativo. Esa opacidad que notas no es producto de la pereza, sino que es una doble decisión del autor, tanto ética como estética. Ética y estética. Desarrolla eso, por favor. Ética, porque decide no obligar a sus personajes a entenderse a sí mismos. Piénsalo, en el mundo real, los seres humanos operamos la mayor parte del tiempo desde zonas grises. O sea, tomamos decisiones destructivas sin poder articular un porqué racional. Ya, muchas veces no sabemos ni por qué hacemos lo que hacemos. Exacto. Villard-Pulil sostiene que la literatura debe respetar esa confusión inherente, esa falta de transparencia del alma humana. En lugar de convertir al narrador en una especie de psicólogo omnisciente que lo explica todo con pelos y señales. Exactamente. Y desde el punto de vista estético, al extirpar el monólogo interno que justifica una acción, lo que queda en la superficie es una acción muy fría, que choca violentamente con la situación. Ya veo. Ese vacío, esa falta de explicación, es lo que genera una tensión íntima insoportable en el texto. Al no ofrecer una respuesta empaquetada con un lacito, la tensión no se libera al final de la página, sino que se queda vibrando en la mente de quien lee. Lo cual nos lleva de lleno al concepto central del libro, a esa dichosa traición de las últimas veces. Ese tipo de tensión constante no encaja con las tragedias ruidosas. En la entrevista literaria queda muy claro que su gran obsesión son las pérdidas graduales, esas erosiones minúsculas. Parejas que, por ejemplo, siguen compartiendo la mesa, cenando juntos frente a frente, pero que hace tiempo que han dejado escapar algo vital y recuperable. La mecánica de esa pérdida silenciosa es exactamente lo que él disecciona en los cuentos. Para visualizar el mecanismo de forma clara, imaginemos que no estamos ante un infarto emocional que fulmina a un personaje en el acto. Esto no va de eso. Funciona más bien como una gotera oculta en el falso techo de una casa.
Hmm, El agua se filtra gota a gota, pudriendo las vigas de madera durante meses en un silencio sepulcral. Y un día cualquiera, el techo cede y se desploma sobre el salón. El desastre parece repentino para el que lo ve desde fuera, pero el daño llevaba gestándose a oscuras muchísimo tiempo. Es que esa metáfora de la gotera ilustra perfectamente la estructura de sus relatos. Empezando, por ejemplo, por el primero del libro, Colonia Esperanza, el autor explica que lo colocó ahí, al inicio, a modo de advertencia sobre cómo se debe transitar por toda la obra. En Colonia Esperanza, lo inquietante no te asalta desde las sombras de repente. No es un susto. Para nada. El autor describe cómo el malestar se extiende y cito como una mancha. Es la percepción de un sutil cambio en la rutina, un desplazamiento que es invisible en la atmósfera y que va transformando lo que era seguro en algo amenazante. Total. Y luego está doble o nada, que lleva esta erosión a la toma de decisiones. El título sugiere un casino, las cartas sobre la mesa, pero el riesgo aquí es puramente íntimo. Muestra el peligro terrible de apostar en el día a día, perdiendo pequeños fragmentos de dignidad, haciendo pequeños compromisos, cediendo 1 milímetro cada vez hasta que de pronto se constata que no queda absolutamente nada del terreno que se intentaba defender. Uf, sí. Y quizá donde todo esto culmina de la forma más devastadora de todo el libro es en el relato Me temo que sí. Madre mía, ese relato. Es que el poder de este cuento reside en lo mundano que es el título. Me temo que sí es una frase de compromiso total, algo que se pronuncia, no sé, en la cola del supermercado cuando te preguntan si va a llover. Exacto, súper intrascendente. Pero Villarpool la convierte en la cristalización de una derrota silenciosa brutal. No es una confirmación enérgica o un grito, es el instante exacto en el que alguien se rinde ante una realidad que llevaba muchísimo tiempo fingiendo no ver. Es, volviendo a la analogía de antes, el momento preciso en el que cae la última gota que atraviesa finalmente la pintura del techo. Tal cual. Y el escenario principal donde caen todas estas gotas silenciosas es el espacio que paradójicamente debería proporcionarnos mayor seguridad, el hogar familiar. Claro. Es que la casa no es un simple decorado en la literatura de Villarpool. O sea, es un territorio francamente hostil. Las fuentes subrayan que él aborda a la familia no como un refugio cálido, ni siquiera como un mero objeto de estudio sociológico aburrido, sino como un auténtico campo de minas emocional. Un campo de minas. Un ecosistema súper denso, donde colisionan el afecto orgánico, la culpa heredada, las deudas no saldadas y, muy especialmente, los silencios acumulados a lo largo de décadas. Sí, y explora lo que él denomina el amor deteriorado. Por ejemplo, en relatos como Desnuda junto a ti, el enfoque se aleja de esa pasión efervescente de los inicios para detenerse en el deseo que sobrevive, pero de una manera casi molesta. Retrata esa distancia insalvable que puede existir dentro de la más estricta intimidad física. Imagina sentir la respiración de otra persona al lado en la cama, pero percibir a la vez un abismo emocional gigantesco. Qué angustia, de verdad. Y esto se entrelaza muchísimo con el uso de la memoria y el espacio físico, algo que explora a fondo en Melancolía delirante. Ese relato en concreto aborda una crueldad muy particular de la condición humana, que es la persistencia de los objetos. O sea, cuando un mundo emocional colapsa por completo, la vajilla y las cortinas siguen ahí, permanecen intactas. Villarpool reflexiona sobre cómo los objetos inanimados parecen absorber el trauma, perdiendo su significado original. La casa se transforma así en un mapa mental del dolor, donde cada mueble subraya la ausencia o el cambio de lo que una vez hubo. Y en ese mapa, la culpa campa a sus anchas. Pero ojo, es una culpa insidiosa, porque no nace de un crimen evidente. No hay un acto de violencia claro que haya que justificar ante un juez. Claro. Es la culpa de la omisión, la culpa de no haber hablado a tiempo, de no haber sabido estar ahí para el otro. A lo que hay que sumar que el autor desconfía profundamente de la memoria. Plantea que el pasado no regresa a la mente para poner las cosas en orden o aclarar la historia, ¿qué va?, sino que vuelve editado por nuestra propia necesidad, deformando los hechos simplemente para que el dolor sea soportable. Lo cual genera un riesgo literario inmenso, si te paras a pensarlo. Justamente eso quería abordar. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para el libro? Es un enfoque muy arriesgado. Si la casa familiar se presenta constantemente como un campo de minas donde la memoria falla, la culpa te asfixia y los objetos te atormentan, pues se corre el peligro de volver la narrativa algo predecible.
Si en cada cena de personajes ya nos esperamos el desastre inminente, ¿cómo logra el autor capturar esa verdad escurridiza sin caer de bruces en el melodrama más absoluto? Él mismo afirma que huye de retratar la vida como un simple valle de lágrimas, pero vamos, los ingredientes parecen abocar al exceso sentimental, ¿no? Pues mira, la contención contra el melodrama reside enteramente en una elección formal que para él es innegociable: el formato del relato corto. Si Villarpool intentara sostener esta densidad de omisiones, de culpas veladas, de atmósferas superopresivas durante una novela de 400 páginas, el andamiaje cedería bajo el peso del sentimentalismo, o peor, mataría de agotamiento al lector. Pero el cuento actúa como un bisturí. Un bisturí que entra y sale rápido, claro. No permite recrearse en la herida. Como dice en la entrevista, este formato no admite grasa. Cada elemento, desde la apertura hasta la última frase, e incluso te diría que el espacio en blanco entre los párrafos, debe estar plenamente justificado. Hay una frase suya brillante al respecto que dice: a veces una fisura dice más que una biografía completa. Es que esa es la clave visual de toda su narrativa. En lugar de ofrecerte una panorámica enorme de la vida de un personaje, Villarpool te abre una pequeña grieta en la pared. Te permite asomarte un instante, presenciar un pico de tensión, observar cómo dos personas fracasan estrepitosamente en entenderse en el transcurso de una simple tarde cualquiera, y luego te cierra la grieta en las narices. ¿Y te deja ahí? Y te deja ahí. No hace falta conocer la infancia del protagonista para sentir el impacto de esa fractura temporal. Y a pesar de que estamos ante piezas autónomas, cuentos independientes, el libro no se siente para nada fragmentado. Funciona con lo que se podría llamar una continuidad emocional, más que una continuidad argumental. Él lo compara con una casa llena de puertas. Relatos como El sexo en los tiempos alternos, Clamor o Un lugar en el silencio abren habitaciones distintas, sí, pero el aire viciado que se respira al entrar es el mismo en todas. Qué buena imagen. De hecho, tomemos Clamor como ejemplo de esa continuidad que dices. A diferencia de las historias de alcoba, aquí se trabaja una atmósfera colectiva, casi de rito de pueblo, de grupo grande. Sin embargo, el mecanismo que hay debajo es idéntico. Existe una presión abrumadora por todo aquello que no se pronuncia, ese clamor que flota en el ambiente colectivo, aunque nadie se atreva a articularlo en voz alta, es el eco exacto de la tensión que asfixia a sus personajes cuando están solos en pareja. O sea, cambia la escala, pero la emoción contenida rige por completo la partitura. Totalmente. Es una apuesta absoluta por dejar que el sustrato de la historia vibre por debajo del hielo. No se incluye en ningún momento un párrafo que te instruya sobre cómo debes sentirte ante la pérdida que estás leyendo. Y esto, claro, convierte la lectura en un ejercicio de altísima exigencia. Sí, no es para cualquiera. Se requiere una complicidad total. Al negarse a rellenar los huecos argumentales o a justificar los finales, se empuja a quien lee a completar esos silencios con sus propias zonas oscuras. Y por eso el propio autor delimita también el perfil de quien se acerca a su obra. O sea, no busca eruditos en teoría literaria, ni mucho menos. Busca lectores atentos. Alguien dispuesto a habitar la incomodidad de la lectura, a tolerar la ambigüedad moral de sus personajes y sobre todo a aceptar que el sentido de una historia no siempre se revela en la última línea, sino quizás días después, mientras vas conduciendo o duchándote y recuerdas una escena. Recorriendo este análisis resulta asombroso ver el arco completo del que hemos hablado hoy. Partimos de un blog donde un hombre reflexiona sobre la empatía desbordante y ese trance físico que le empuja a absorber las frecuencias del dolor ajeno, y culminamos en un proceso de destilación quirúrgica, donde esa misma sobrecarga emocional le obliga a aplicar el bisturí para cortar todo lo superfluo. Se vacía el texto de ruido simplemente para demostrar la tesis central de la traición de las últimas veces, y es que las grandes rupturas de la existencia humana rara vez anuncian su llegada. Es una paradoja literaria brillante, la verdad. Utilizar el silencio y la elipsis precisamente para hacer que la pérdida resuene con una fuerza muchísimo mayor en la mente de quien se asoma a esas historias. Pues sí. Y para cerrar esta inversión resulta súper oportuno rescatar una cita de Albert Einstein que figura curiosamente en el blog de Villarpool. Dice así: la persona que camina sola probablemente se encontrará en lugares donde nadie ha estado antes. Qué potente. Sí. En un principio evoca la imagen del genio científico o del explorador físico, pero a la luz de lo que hemos desgranado hoy sobre la intimidad deformada y los espacios domésticos, la frase adquiere otro peso completamente distinto. Sí, una dimensión
muchísimo más cercana, ¿verdad? Exactamente. Quizás esos lugares inexplorados, donde nadie ha estado antes, no se encuentran en cumbres de montañas lejanas, sino en los silencios enquistados dentro del propio hogar, en las distancias invisibles que se abren milímetro a milímetro en la mesa de la cocina. Así que cabe preguntarse, para todos los que nos escuchan, al mirar a nuestro propio alrededor, en la monotonía de nuestro día a día, ¿qué conversaciones ordinarias o qué pequeñas rutinas inofensivas podrían estar sucediendo por última vez en el rincón más seguro de la casa sin que absolutamente nadie se dé cuenta?